Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar programado para el día de hoy, martes 8 de septiembre. Siendo las 2:32, vamos a iniciar. El tema programado para el día de hoy es el desarrollo de manejo de DAM, la declaración aduanera de mercancías, tanto para procesos de importación como exportación. En especial, en la sesión el día de hoy, vamos a conocer un poco más a fondo cómo es que se maneja una DAM y sus formatos para aplicar a un régimen de importación para consumo y para aplicar a un régimen de exportación definitiva. Mi nombre es José Gerardo Podesta Mucha, los voy a acompañar en el desarrollo de este webinar. Soy especialista en el desarrollo de proyectos de emprendimiento e innovación, desarrollo de oferta exportable para el mercado internacional, en cuanto al desarrollo de productos, tanto bienes como servicios. Trabajo como consultor independiente y asociado también a CAMEX. Ejerzo la docencia en algunas instituciones registradas y autorizadas por SUNEDU y el Ministerio de Educación. Tengo mi propio emprendimiento, mi propia empresa en el rubro de exportación de cuero vegetal. Y en la actualidad vengo desarrollando proyectos de innovación, participando también como asesor en centros de incubación de empresas. Como punto de partida, ahora que vamos a hablar sobre el manejo de una DAM, de una declaración aduanera de mercancías, lo primero que debemos tener en cuenta es que cuando hablamos de una DAM, no hablamos de un documento en particular, no hablamos de un solo documento, de una única estructura. Cuando hablamos de una DAM, nos referimos a un juego de formularios, un juego de formatos. ¿Ok? Una DAM no es solamente un documento. Una DAM viene a ser un conjunto de documentos que son formatos. Tenemos al formato A, al formato B y al formato C. En conjunto, estos tres formatos vienen a formar DAM. Los tres formatos en conjunto, el formato A, el formato B y el formato C, vienen a formar una DAM. Ok, nuevamente recordamos la Declaración Aduanera de Mercancías o DAM, antes llamada DUA, Declaración Única de Aduanas, no es que sea solamente un único documento, es un conjunto de formatos, es un juego de formatos, donde vamos a encontrar formato A, formato B y formato C. ¿Ok? No es que formato A sea una DAM, formato B otra y formato C otra. Los tres formatos en conjunto forman una DAM. Pero ¿a qué se refiere cada uno de estos formatos? ¿Qué información es la que se debe consignar en cada uno de ellos? Vamos a conocer un poco acerca de la utilidad de cada uno de estos formatos. El primer formato en el que vamos a trabajar es el formato A. El formato A es el formato base, el formato inicial, sobre el cual trabaja una declaración aduanera de mercancías. El formato A contiene información general del régimen aduanero al cual se va a someter una mercancía. ¿Ok? Nuevamente, el formato A es el formato indispensable que tiene que existir en toda destinación aduanera que se vaya a realizar. El formato A siempre está presente en todo régimen aduanero. ¿Ok? Nuevamente, recuerden esto. De los tres formatos, el A, el B y el C, que en conjunto forman una DAM, el formato A siempre se utiliza de manera obligatoria para someter cualquier tipo de mercancía a cualquiera de los 13 regímenes aduaneros de uso regular que tenemos en la Ley General de Aduanas. ¿Ok? Siempre se utiliza el formato A. ¿Qué información lleva consigo este formato A? La información que tiene es información general, información como punto de partida. El formato A nos sirve para poder informar a la administración aduanera sobre nuestra intención como consignantes o consignatarios de someter una mercancía a una destinación aduanera en un régimen en particular. Y esta información la trasladamos a la administración aduanera por medio de la DAM, de la Declaración Aduanera de Mercancías.
Otro punto que también es importante resaltar. El formato A, como mencionamos hace un instante, tiene la información base. Entonces, ¿cómo es que se llena un formato A? El formato A se llena con información previa que tú ya tienes como consignante o consignatario, con los datos de la factura comercial, los datos de packing list, los datos de manifiesto de carga, el conocimiento de embarque, el direccionamiento de tu carga, la ficha técnica del producto, la mercancía, tu certificado de origen, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, el formato A es el formato que se usa de forma obligatoria para destinar una mercancía a cualquiera de los 13 regímenes aduaneros generales. Siempre se utiliza el formato A. Información que lleva es información general, pero es información que sale de los documentos con los cuales ya dispone el consignante o consignatario. Son documentos que ya tiene poder el consignante o consignatario. ¿Qué quiere decir esto? El formato A es un copia y pega de información. ¿Ok? Lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pero el formato A es un copia y pega de información. Traslado información de mi factura al formato A, del packing list al formato A, del manifiesto de carga al formato A, del conocimiento de marca al formato A, de la ficha técnica, del certificado de origen, etcétera. El formato A se llena entonces con información que sale de los documentos previos de los cuales ya dispone el consignante, exportador o consignatario, que es el importador. Luego viene el formato B. El formato B no siempre está presente en toda declaración aduanera. Depende del régimen aduanero con que vayas a trabajar. El formato B es un formato el cual contiene datos puntuales y precisos sobre el medio y la forma de pago. Es decir, el formato B registra información sobre la transacción dineraria que se va a llevar a cabo, sobre la movilización de divisas internacionales, como consecuencia de haber aplicado un régimen aduanero. ¿Ok? El formato B, entonces, debemos entender que posee información relacionada a las transacciones, a la movilización de divisas, a la forma y al medio de pago establecido para movilizar divisas norteamericanas. De ese formato B me permite declarar ante la administración aduanera mi intención de transferir, de movilizar divisas norteamericanas desde nuestro territorio aduanero al mercado internacional, con destino, por ejemplo, a mi proveedor. ¿Ok? Valga la redundancia entonces, el formato B no siempre está presente, sino depende del régimen aduanero que vayas a utilizar. Por ejemplo, en una importación para consumo, tú como importador vas a tener que movilizar divisas. Vas a tener que retirar divisas norteamericanas de nuestro mercado nacional al mercado internacional, al donde se encuentre exactamente tu proveedor. En ese caso, como se trata de una importación para consumo, sí o sí estás obligado a presentar un formato B. Un formato en el cual vas a declarar a la administración aduanera la forma y el medio de pago a través del cual se va a gestionar la movilización de esas divisas. Sin embargo, en el lado opuesto, si aplicaras a una exportación definitiva, eres tú quien va a movilizar mercancía del mercado nacional, de nuestro territorio aduanero, al mercado internacional. En ese caso, tú como exportador no movilizas divisas, estás movilizando mercancía, ¿ok? Solamente mercancía. Algo distinto es que tú vayas a ser el receptor de una divisa, pero si tú no eres el que va a tomar la iniciativa para movilizar una divisa, como exportador no tienes por qué llenar un formato B, dado que tú no puedes declarar que vas a movilizar una divisa, ¿ok? Por medio de una forma o medio de pago en particular. En una exportación definitiva, no llenas un formato B, porque no nace de ti la intención de movilizar una divisa, sino solamente una mercancía.
Llenas el formato A, pero no llenas el formato B. En cambio, en el lado opuesto, como importador, si llenas el formato B, ¿por qué? Porque tú vas a tomar la iniciativa como importador de movilizar divisas de nuestro territorio aduanero con destino al mercado internacional. Hasta aquí entonces ya hemos visto cómo se utiliza el formato A, con qué tipo de información y la obligatoriedad que hay de usar el formato A para todos los regímenes aduaneros de uso general, para los 13 regímenes aduaneros que figuran en la Ley General de Aduanas. Por otro lado, cuando utilizamos el formato B nos permite declarar ante la Administración Aduanera la movilización de divisas, el movilizar dólares norteamericanos. Cuando hago una exportación definitiva, no tengo la intención de movilizar divisas, solamente mercancía. Voy a ser el receptor de una divisa, sí, pero no nace de mí la iniciativa de movilizar esa divisa. Por ende, no llena un formato B. Sin embargo, si yo estuviera aplicando una importación para consumo, ahí sí tendría que declarar el formato B, porque de mí nace la obligación de pagar a mi proveedor. Van a ser de mí la obligación de movilizar divisas del mercado nacional al mercado internacional. Ahí sí existe esta obligatoriedad de uso del formato B. En cuanto al formato C, el formato C se utiliza para declarar la liquidación de la deuda tributaria aduanera. Es decir, el formato C se utiliza solamente para calcular el monto total de la liquidación de tu deuda tributaria. En el formato C va a aparecer declarado el monto total que estás obligado a pagar a la SUNAT por concepto de liquidación de toda tu deuda tributaria. Valga la redundancia entonces mencionar que este formato C que me permite movilizar, en este caso, el pago de mi liquidación de deuda tributaria, me permite pagar mis tributos a la importación de manera completa, solamente lo voy a utilizar cuando trabaje un régimen de importación para consumo, más no cuando trabaje el régimen de exportación definitiva. ¿Por qué, profesor? Porque ninguna exportación grava el pago de tributos. ¿Ok? Ninguna exportación grava el pago de tributos, ni locales ni internacionales. Por eso es que tu factura para exportar no tiene IGB, ni tributos locales, ni tributos internacionales como el ad valorem. Sin embargo, esto solamente sucede cuando hablamos de un régimen de exportación definitiva, donde no hay formato C porque no vas a pagar ninguna liquidación de deuda tributaria. Ninguna exportación, ni regular ni simplificada, esta afecta al pago de tributos. Pero cuando hablamos de una importación para consumo, ahí sí nace la obligación de trabajar con el formato C. Pero hay un punto importante que estamos pasando por alto. Las series, el formato A y el formato B, manejan series. El formato A es uno, ¿no? El formato A. Pero ese formato A puede tener series. Serie A sub 1, A sub 2, A sub 3, ¿ok? Ilimitadamente. Formato B tiene la serie B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4. ¿De qué depende? ¿Cuál es el punto al cual se le atribuye el uso de series para el formato A y para el formato B? ¿Por qué se pueden utilizar series en el formato A, formato B y no en el formato C? Primer punto. Cuando trabajo un formato A, cuando trabajo con un formato A, lo que yo tengo como necesidad imperiosa es declarar ante la administración aduanera mi intención de someter una mercancía a un régimen aduanero en particular. Una mercancía a un régimen aduanero en particular. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi proceso de, por ejemplo, exportación,
es si en mi proceso de exportación yo tuviera que movilizar 4 diferentes tipos de mercancía. Digo diferentes, ¿por qué? Porque esta mercancía tiene una partida arancelaria completamente distinta a la otra. ¿Ok? Recuerda, nuevamente, si yo tuviera la necesidad como exportador de movilizar mercancías completamente diferentes hacia un importador, hacia un cliente, eso quiere decir que yo voy a trasladar mercancías con partidas arancelarias distintas. ¿Ok? Mercancías con partidas arancelarias distintas. Desde ese punto, yo ya puedo deducir lo siguiente. Si como exportador tengo un cliente en el extranjero y el cliente me ha dicho que está interesado en que yo como proveedor suyo, como exportador, le envíe un contenedor de 20 pies, por ejemplo, con 5 tipos diferentes de mercancía, 5 partidas arancelarias completamente diferentes. Yo lo que voy a hacer es declarar el formato A con una partida arancelaria, el formato A sub 1 con la otra partida arancelaria, el A sub 2, el A sub 3 y el A sub 4. En el formato A, más las 4 series, voy a tener 5 formatos A. ¿Okay? El formato A original, donde va la información completa de mi declaración, y la descripción de una de las partidas arancelarias, el A sub 1, que tendrá la descripción de otra partida arancelaria, el A sub 3 de otra, el A sub 4, serán formatos que van anexos al primer formato. Perdón, serán series que van anexas al primer formato. Nuevamente, son 5 diferentes tipos de mercancía, 5 partidas arancelarias distintas, las que voy a exportar hacia a mi cliente. Voy a llenar un formato A, que es el principal, donde voy a declarar una mercancía, una partida arancelaria. Y los otros 4 tipos de mercancía van a ser declarados en la serie A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Y en total, ¿cuántos tipos de mercancía diferentes hay? Hay 5 tipos de mercancía diferentes. 5 partidas arancelarias distintas. Una, que es la principal en el formato A, y 4 más declaradas en las series A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Esto si yo me encontrara en la calidad de exportador. Si yo fuera importador, tendría que hacer exactamente lo mismo. Mi proveedor me está enviando, por ejemplo, 3 tipos de mercancía en un solo contenedor. Son 3 tipos de mercancía diferentes, con partidas diferentes. Voy a tener que usar un formato A y una serie A sub 1 y una A sub 2. Entre el formato A original y las 2 series ya tengo las 3 mercancías distintas, con partidas arancelarias completamente diferentes. Entonces, esto quiere decir que voy a usar series del formato A dependiendo de la cantidad de partidas arancelarias distintas que tenga esa carga o ese embarque. En el formato B, ¿de qué depende que yo utilice o no una serie? Si el formato B está relacionado con las transacciones, la movilización de divisas, la forma y los medios de pago, el formato B también depende de algo en particular. Depende de la factura comercial. Yo puedo tener un proveedor. Yo soy importador y tengo un proveedor. Y el proveedor me está enviando mercancía de 2 tipos completamente diferentes, 2 partidas arancelarias distintas. ¿Ok? Un solo proveedor que me está enviando mercancía de 2 tipos. Partida arancelaria 1, partida arancelaria 2. Ahí yo ya podría decir, bueno, profesor, es un formato A y es una serie del formato A, un A sub 1. Pero yo le pedí a este proveedor que me envíe las 2 mercancías en facturas separadas. Le dije la mercancía 1 en una factura y la mercancía 2, que es de otra partida arancelaria, en otra factura.
¿Por qué se me ocurriría pedirle al proveedor que me envíe la mercancía en dos facturas? Si es un solo proveedor, yo soy un solo consignatario, un solo importador y viene en el mismo buque, en el mismo contenedor. Es el mismo exportador, el mismo importador, el mismo medio de transporte, el mismo contenedor. ¿Por qué se establece el hecho de que hayan dos facturas? Una para una mercancía y la otra para la otra mercancía. Esto depende de qué? De que las facturas se pueden negociar de manera individual, ¿ok? Cada factura lleva su propia forma y medio de pago. ¿Qué quiere decir? Pese a que yo estoy importando mercancía de un mismo proveedor y son dos mercancías completamente diferentes, y cada mercancía viene declarada en una factura, yo le pedí exclusivamente a mi proveedor que me envíe la mercancía, esos dos tipos de mercancía distintos, en dos facturas separadas, porque voy a negociar con mi proveedor por cada factura una forma y medio de pago. ¿Qué quiere decir? De repente le digo la primera factura que corresponde a la primera mercancía, la voy a pagar contra entrega documentaria. Y la segunda la voy a pagar con un, digamos, forma de pago diferido y medio de pago, transferencia bancaria internacional. A 10 días de haber sido nacionalizada la mercancía. ¿Qué quiere decir? Cada factura tiene su propia forma y medio de pago. Y yo tengo que informarle a la administración aduanera con el formato B y el B sub 1. ¿Por qué? Porque son dos facturas y cada una de ellas tiene su propio tratamiento de forma medio de pago, para que la administración aduanera tenga esa información en cuenta. De eso depende las series del formato B. En cambio, el formato C es único. El formato C no tiene series. ¿Ok? ¿Por qué el formato C no tiene series? Porque el formato C corresponde a la liquidación de deuda tributaria. Eso quiere decir, si llega tu contenedor con la mercancía, tienes que pagar el monto total de tu liquidación tributaria de toda la carga. ¿Ok? De toda la carga. No es que, bueno, pagaré solamente los tributos de importación de esta mercancía, esta otra no, que se quede un tiempo más. No. El formato C te obliga a que pagues la liquidación de la deuda tributaria aduanera total. Aquí no existen series. Se nacionaliza todo o nada. ¿Ok? Es solamente una opción la que tienes en el formato C. Nacionalizas todo o nada. Nacionalizo todo, paga tu liquidación de la deuda tributaria aduanera. Quiero nacionalizar en partes. No se puede con un régimen de importación para consumo. Tiene que ser un pago por adelantado del IGB o la presentación de una garantía. Sin embargo, si quisieras nacionalizar en partes, cuando llegue esa mercancía, tienes que someterla a un régimen de depósito. De modo tal que toda tu mercancía se va a ir a un depósito aduanero por un periodo máximo de 12 meses. Pero esto no es gratis. Mientras tu mercancía permanezca en ese depósito aduanero por el plazo máximo de 12 meses, vas a tener que pagar la estadía, el espacio que estás ocupando en ese depósito. Pero tienes la posibilidad de nacionalizar la mercancía poco a poco, sin dejar una garantía en favor de la SUNAT. ¿Por qué? La garantía vendría a ser la misma mercancía. Si yo no termino nacionalizándolo, la administración aduanera toma posesión de ella. Y esa es la garantía, la misma mercancía. Pero, para términos del desarrollo de nuestra sesión de clase de hoy, el formato C no tiene series. El formato C es único. Se paga toda la liquidación de deuda tributaria aduanera y se somete a nacionalización esa mercancía. No se puede nacionalizar en partes con un régimen de importación para consumo,
a no ser que cambie ese régimen a un régimen de depósito aduanero. ¿Ok? Esta es información general como punto de partida para conocer el formato B y C. Ahora vamos a entrar a revisar cada uno de los formatos. Vamos a comenzar con el formato A. Tanto para un régimen de importación para consumo como para un régimen de exportación definitiva. El primer punto que debes tener en cuenta es que cuando vas a declarar el formato A, antes de llenar la primera sección del formato A, vas a llenar el encabezado, es decir, la información base como punto de partida. Este es el encabezado. Los datos que van en la parte superior del formato A de la DAM. Antes de que empieces con la sección 1, llenas el encabezado. ¿Qué información tienes que llenar? La aduana, la intendencia aduanera por la que vas a ingresar o retirar mercancía y el código de esa intendencia aduanera. Las de uso más común y frecuente son la aduana marítima del Callao con código 118 y la aduana aérea del Callao con código 235. ¿Dónde obtienes esta información? La información la tienes en el Aduanet. ¿Ok? Te aparecen todas las intendencias aduaneras y sus códigos. Otro dato importante que vas a declarar en el encabezado es el número de orden, el que aparece aquí. Número de orden. ¿De qué depende ese número de orden? En primer lugar, tienes que poner el año en que nos encontramos. En segundo lugar, el número de orden asignado para realizar esta declaración de la DAM. ¿Qué quiere decir? El número de despacho que estás realizando. Si para mí esta es la 10ª exportación, no, mi 10º despacho de cualquier régimen aduanero, tendré que poner el año 2020, la serie 001 y el número de despacho que sería el 20, por ejemplo. ¿Ok? Ese viene a ser el número de orden. Eso sí, cada 1 de enero, es decir, cada vez que cambiamos de año, empieza tu numeración nuevamente desde 1. ¿Ok? Desde 1. Regresas nuevamente a 1. Esta información es la que vas a declarar aquí en el encabezado. La intendencia aduanera, el código de la intendencia aduanera, el número de orden, y ahora viene la destinación. La destinación aduanera viene a ser el régimen aduanero a que vas a someter la mercancía. Acá tenemos algunos regímenes para salida de mercancía. No, perdón, para ingreso de mercancía. La importación para consumo tiene el código 10. La admisión temporal para reexportación en el mismo estado, código 20, admisión temporal para perfeccionamiento activo, código 21, etc. En este caso, para el ingreso de mercancía, vamos a utilizar un régimen de importación para consumo. Por ende, utilizaremos su código 10. ¿Ok? Aquí en destinación le pondremos 10. ¿Qué más se llena? Me falta llenar la modalidad, el tipo de despacho y el número de orden del embarque. Para la modalidad, en la actualidad existe la obligación de trabajar con despachos anticipados, toda importación. Por ende, la modalidad será el código 1-0. ¿Ok? En modalidad tendré que poner 1-0. Tipo de despacho. En nuestro caso, es un despacho anticipado, ¿no? Normal. Ponemos 00. Número de orden de embarque. Si tienes el número de orden, lo colocas. Si no lo tienes, no hay necesidad de colocarlo. ¿Ok? Seguimos. Con esto ya terminaste con el encabezado. Viene la sección número 1, la sección de identificación. ¿Qué voy a poner en identificación? Como te dije, estoy llenando una DAM de importación para consumo. Por ende, tendré que llenar los datos del importador. El nombre de mi empresa, ¿no? Como importador.
Sección 2, código y documento de identificación. Esta es la sección 2. ¿De qué depende? En mi caso, es una empresa, es una razón social. Necesito poner un RUC. Código 4. Pondré en código 4 guión y el número de RUC, ¿no? RUC 20. Sección 3, la dirección del importador. No es la dirección a donde va a llegar la mercancía, es la dirección fiscal de la empresa, la dirección que aparece en la ficha RUC. Y finalmente, el código de ubigeo, de ubicación geográfica, es el número de departamento, el número de provincia y el número de distrito. ¿Ok? 2 dígitos. Los dos primeros el número de departamento, los otros dos el número de provincia y finalmente los dos últimos el número del distrito. Después viene la sección 2, donde te voy a registrar información de número de declaración, fecha de numeración y sujeto a qué canal de control. Viendo esta información, saca tus conclusiones. La sección 2 no la llenas tú ni tu agente de aduana. Esa sección la llena la administración aduanera. ¿Ok? Esa sección la dejas en blanco cuando haces tu declaración electrónica, porque esa sección va a ser llenada por la administración aduanera. En la administración aduanera es la que te va a colocar el número de la declaración, la fecha de la numeración y el canal de control. Sección 3, los datos de transporte. El nombre de la empresa de transporte con que voy a trabajar y su código de registro. ¿Ok? Esa información, ¿de dónde la voy a sacar? Del conocimiento de embarque. ¿Qué más? El número del manifiesto de carga. También tengo que colocar el número del manifiesto de carga. ¿Cómo se pone el número? Primero va el año. Perdón, primero va la intendencia aduanera. Si era marítima, hemos dicho 118, ¿no? Marítima de Callao. Si era aérea, 235, la aérea de Callao, el año y el número de manifiesto. ¿Qué más? La vía de transporte y su código. En este caso es 235, la aduana aérea de Callao. Código 4, aéreo, ¿no? Tipo de transporte, código 4, aéreo. El terminal de almacenamiento, eso va en la sección 4. El almacén, ¿a dónde vas a direccionar tu mercancía para que se ejecute el canal de control? ¿A qué almacén? ¿A qué depósito temporal vas a enviar la mercancía? En la página de la aduanet tienes la información completa de todos los depósitos aduaneros, los depósitos temporales. Pones el nombre y su código. ¿Qué más? La sección 5, transacción. Profesor, usted me ha mentido, me dijo que las transacciones se registraban en el formato B. Las transacciones al detalle van en el formato B. En el formato A solamente basta con que informes el nombre de la entidad financiera y la modalidad de pago, si es al contado, diferido, por compensación, etc. Nada más. En la sección 6, el valor en aduanas. Si trabajas un proceso de importación para consumo, tu valor en aduanas es el FOB, el flete, el seguro y los ajustes. Si trabajas una DAM de exportación, cuando declaras una DAM de exportación, solamente declaras el valor FOB de la mercancía. Declaración de mercancías, en la sección 7. ¿Qué aparece acá? ¿Qué debo declarar en primer lugar, profesor? Sección 7. ¿Qué va en el 7.1? El número de series y el total de series. Si fuera una, bueno, esta es la serie 1 de un total de 1. Quiere decir que solo hay un formato A. Si hubiera un A sub 1, número de serie, esta sería la 001, de un total de 2, porque hay un A y un A sub 1. ¿Ok? ¿Qué más? El puerto de embarque y el código, el número de la guía o de conocimiento de embarque, y colocar si es BL, Wordbill o cartaporte, la fecha en la que se hace el embarque, los documentos de transporte a detalle, el número del certificado de origen, si es que tuviera un certificado de origen, y la fecha de este certificado de origen, para saber cuándo es que se emitió, porque la validez es solo de 3 meses. Cantidad de unidades comerciales, cuántas mercancías físicamente hay en unidades comerciales, que no es lo mismo
¿Qué unidades físicas? Unidad física se refiere a unidades como tal y unidad comercial la forma en la que se vende. Es como, por ejemplo, si tengo un six-pack de gaseosa, unidades físicas hay seis latas. Pero unidades comerciales solo hay una, es un six-pack y se comercializa como six-pack. Son datos completamente distintos. ¿Ok? También voy a consignar información de la cantidad de bultos, el tipo de bultos, el peso neto, el peso bruto. Toda esta información la voy a extraer del manifiesto de carga. Y aquí viene el punto importante para que sepas por qué las series del formato A dependen de la partida arancelaria. Mira aquí, esta es una subpartida nacional. Aquí viene la declaración de una partida arancelaria. En este caso solamente era una serie. ¿Qué quiere decir? Es una única mercancía. Esta es la única partida arancelaria para la mercancía que se está trasladando. Para verlo en un ejemplo mucho más claro, mira, aquí tienes una DAM formato A. En la parte superior, el encabezado, esta es una aduana, una intendencia aduanera. ¿Cuál? La aduana marítima del Callao. El código 118. Número de orden. Esta DAM es del año 2019. La serie 001 y el número de despacho es el 487. Destinación, código 10, importación para consumo. Modalidad, este 00 acá. Modalidad, despacho anticipado. Tipo de despacho, normal. Número de embarque, 00. No se tiene el número de embarque. Sección 1, el nombre de la empresa. Como es un código 10, importación, ¿no? ¿Cuál es el nombre del importador? El código de identificación. Bueno, como es una razón social, el código es 4 porque es un RUC y le pongo al lado el RUC. La dirección del importador o exportador, en este caso es un código 10 importador. La dirección fiscal, tal y como aparece en tu ficha RUC. El código de ubicación geográfica. ¿Ok? El código de ubicación geográfica. Sección 2. Esto no lo llenas. Esto lo llena la administración aduanera. Bueno, haces tu declaración electrónica, la administración aduanera llena esta información. Sección 3, transporte, el nombre de la empresa de transporte y su código de registro como empresa de transporte registrada como operador de comercio exterior. ¿Ok? Esta información la sacas de el manifiesto de carga, no la sacas de conocimiento de embarque. ¿De qué conocimiento de embarque? Del BL marítimo. ¿Por qué? Porque es un transporte marítimo, como aparece acá. Transporte marítimo, código 1. Y va el número del manifiesto de carga. Si tienes la fecha de embarque o desembarque, también ya la puedes ir colocando. Es una fecha tentativa. El almacén al que vas a direccionar la mercancía, en este caso es a Neptunia, y el código de Neptunia como terminal de almacenamiento. La transacción es un pago al contado. El valor en aduana, como es una importación para consumo, el valor en aduana siempre es el FOB, el flete, seguro y los ajustes que no siempre hay. Y si existieran, pueden ser ajustes positivos o negativos. La suma del FOB, flete, seguro y ajustes me da el valor en aduana o la base imponible sobre la cual se van a calcular los tributos. Sección 7, la declaración de mercancías. En este caso, este es el número de serie 1 de un total de 17. Quiere decir que son 17 diferentes tipos de mercancía. 17 partidas arancelarias distintas, las que conforman este despacho. Esta es la 1 de 17. ¿Ok? ¿Qué más? Los ítems, solamente hay uno. Si tuviera un certificado, en este caso, de reposición de mercancía en franquicias, lo pongo. ¿Para qué? Para acogerme a qué? A usar ese saldo a favor del certificado de reposición de mercancía en franquicias. El puerto de embarque, de dónde me están enviando la mercancía. La fecha del embarque, el documento de transporte a detalle. Si hay un certificado de origen, pongo el número del certificado de origen que me envía mi proveedor. ¿Para qué? Beneficiarme de un tratado de libre comercio de repente y no pagar tributos. La fecha de ese certificado de origen.
la cantidad de unidades comerciales, las unidades físicas, el peso bruto, el peso neto, la cantidad de bultos, el tipo y clase de bulto. Y acá aparece la partida nacional. Y acá te das cuenta de las series y el por qué se separan. Mira, en primer lugar, esta es la partida arancelaria nacional de un tipo de mercancía, de un total de 17. Los 17 tipos de mercancía completas tienen un valor FOB de $75,631. Pero este es el valor FOB total. Acá voy a declarar el valor FOB que corresponde solamente a esta partida nacional, que es de $1,051,83. Es decir, esta partida nacional tiene este valor FOB. Tendré que sumar las 17 partidas y los 17 valores FOB para llegar a este valor FOB que es el total. El total del valor en aduanas. Tu flete, seguro y el valor en aduana para esta partida nacional. En la sección 7 también tengo que describir la mercancía. Lo más detallado posible, el tipo de mercancía, características, modelos, si viene con accesorios o no, para qué sirve. Finalmente cierro la sesión 7 con el número de la factura comercial y la fecha de la factura. Esa es una DAN para importación. Esta es una DAN para exportación. ¿Dónde está la diferencia? Mira aquí. Igual tiene un encabezado. ¿Cómo sé que es una DAN para exportación? Porque tiene el código 40. Datos de identificación. En este caso ya no es importador, es exportador. El código 4, el número de identificación, el RUC, la fecha, en este caso, de la numeración y la numeración igual lo pone la administración aduanera. Transporte, el nombre de la empresa de transporte y su código. Vía de transporte aéreo. Almacén, Talma y su código. Transacción, acuérdate que como exportador no voy a movilizar ninguna divisa, así que no hay formato B y tampoco lleno la sección 5. Sección 6, valor en aduana. Cuando se trata de una exportación definitiva, solamente la administración aduanera te dice, me interesa conocer solamente el valor FOB. No el flete, seguro ni ajuste, solamente el valor FOB. En la sección 7, mira, esta es la serie 1 de un total de 8 series. ¿Qué quiere decir? Hay un formato A y hay 7 series adicionales. La cantidad de bultos, el tipo de bultos, el peso neto, peso bruto, unidades físicas, unidad comercial, las unidades están en kilogramos, no hay certificado de origen, no hay certificado de reposición de mercancía en franquicia. Acá tengo la subpartida nacional de esta, la serie 1 de un total de 8 series. ¿Ok? Subpartida nacional a 10 dígitos de un total de 8. El valor FOB, no lleno flete seguro ni ajustas. ¿Por qué? Porque igual mi valor en aduana también solo era el valor FOB. Y la descripción de la mercancía, que acá es queso gourmet con tomate deshidratado y pesto italiano. ¿Qué más? Bueno, acá ya me colocan las observaciones, el canal asignado para llevar a cabo el control, los sellos de cada uno de los operadores, lo cual les validan que mi DAM ha trabajado con un formato correcto. El formato B, mira qué información es la que lleva de por medio. Ojo, presta atención. Igual, el encabezado es el mismo. La sección 2 es la misma. Datos de identificación, el mismo. Solamente que acá ya te piden los datos del proveedor. ¿Quién te está enviando mercancía? Y su código. La condición, comercio. La dirección de tu proveedor, la ciudad, el país, el número de teléfono, el correo electrónico, la página web y el fax de tu proveedor si tú haces la importación. Luego la transacción, la naturaleza bajo la cual se va a realizar el pago, la forma de pago va a ser única, un solo pago, código 1, una sola forma y medio de pago. Descripción de la mercancía, el número de ítems, el número de la factura comercial, la fecha de la factura,
el Incoterm en el cual se hizo el cálculo del monto total que vas a transferir, la ciudad a donde vas a transferir, la divisa, el país de origen, país de embarque, el FOB unitario, toda la información al detalle, la descripción de la mercancía. Y acá viene la información. Bueno, esta descripción la sacas de la sección número 7 del formato A de la DAM. Y acá viene la parte interesante, la sección número 6, 7 y 8. En la sección 6, si existe o no un intermediario entre el comprador y vendedor. La sección 7, algunas condiciones especiales para la transacción. La sección 8, determinar el valor de esa mercancía. ¿Bajo qué? Todos estos indicadores, ¿no? Sumando los que aplican y los que no. El formato C igual tiene el mismo encabezado, la misma sección 2, los datos de identificación y el valor en aduana que aparecía en el formato A. El FOB, el flete, el seguro, los ajustes y el valor en aduana. Que ya habíamos visto en el formato A, ¿no? Aquí. Valor en aduana, FOB, flete, seguro, ajustes y el total. FOB, flete, seguro, ajustes y el total. Pero aquí en la liquidación de tu adeudo tributario vas a tener que declarar cada uno de los impuestos. Por ejemplo, con la partida arancelaria identificas el ad valorem. En este caso el ad valorem es 0. 0. ¿Ok? Si yo hubiera podido ver en el formato A que existía un certificado de origen, yo podría haber dicho, como hay un certificado de origen, probablemente para mi importación me ha cogido un tratado de libre comercio y no pago ad valorem. Pero como no me ha cogido un certificado de origen, eso quiere decir que esta partida está liberada del pago de impuestos a la importación. 0. Sobre tasas, no hay. Es difícil que haya una sobretasa. Derecho específico, también es difícil que haya. Impuesto selectivo al consumo, solamente algunas mercancías graban impuesto selectivo al consumo. Las mercancías que tienen un alto valor en el mercado y son suntuosas, o las mercancías que si se consumen en exceso son demasiado dañinas. Bebidas alcohólicas, cigarrillos, etc. Impuesto de promoción municipal siempre va a estar presente, el 2%. IGB, 16%. Derechos antidumping para proteger el mercado, no siempre están presentes. Servicio de despacho también no siempre está presente y los intereses tampoco. La suma de todo esto viene a ser tu obligación tributaria. Profesor, no veo la percepción. Es que la percepción que está aquí abajo no forma parte de la liquidación de adeudo como obligación tributaria. La percepción forma parte del total de tributos. ¿Cómo es eso, profesor? La liquidación de tu adeudo tributario, todo esto de aquí viene a ser tu obligación tributaria. Más la percepción, recién obtienes el total de tributos. Obligación tributaria más percepción, total de tributos. Y esa es la información sobre la cual hemos trabajado el día de hoy de manera sencilla, los tres formatos de la DAM. Por mi parte, esto ha sido todo el día de hoy, pero la presentación haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muy, muy buenas tardes. Hasta pronto.